Hola, muy buenas tardes a todos de nuevo. Y como decía al principio, gracias a este foro, a Café Andaluz, por permitirnos participar en un debate. También entiendo yo que es muy interesante, que creo que antes no se ha producido, por lo tanto es más interesante si cabe, ¿no? Y espero que además pues se pueda repetir en el futuro con más intensidad si cabe y sin límites horarios, ¿no? Que las horas, sobre todo para los políticos, nos gusta hablar tanto, pues suele ser un problema. Así que bueno, voy al grano. Mira, creo que Pilar apuntaba que estamos en un momento de efervescencia política. Eh, Evidentemente, esta pandemia que estamos atravesando, pues hace que esa efervescencia política, pues, sea perturbada en cuanto a, bueno, pues, en cuanto a los razonamientos que la llevan hacia una deriva u otra, y que tendremos que estar muy pendientes hacia dónde nos llevan. Pero sí es cierto que tenemos que aprovechar estos momentos para fraguar un elemento político andalucista, moderno andalucista, porque sí es cierto que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Andalucía por sí, que es la formación a la que pertenezco, eh, llevamos demasiado tiempo mirándonos el ombligo y hablando y utilizando quizá términos demasiado poéticos, pero poco prácticos y pragmáticos, ¿no? Creo que debemos empezar a construir un sujeto político propio andaluz que tenga un mensaje diferente, un mensaje nuevo, moderno y que sea capaz de aglutinar una mayoría de votantes andaluces, porque al final no se trata de otra cosa que de conseguir votos en las próximas elecciones andaluzas y después al Congreso de los Diputados y al Senado. Si no conseguimos eso, pues seremos una fuerza política minoritaria, cualquiera de nosotros, o si surge cualquiera otra, ¿no? Para que tengáis un dato, y entiendo que muchos ya lo sabéis, el extinto, bueno, no el Partido Andalucista, el PSA, obtuvo los mejores resultados con un poco más del 10% de los votos en las elecciones del año 90, el 10,75%. Esa fuerza que entonces fue pues un cañonazo de andalucismo, realmente solamente obtuvo un 10% de los votos. Eso significa que seguía siendo una fuerza minoritaria. Por lo tanto, si de verdad queremos alcanzar el apoyo mayoritario del pueblo andaluz, tenemos que generar una fuerza con mucho más potencial que aquella incluso que se generó tras el 4 de diciembre del 77, que fundamentalmente aquello fue lo que generó aquel impulso, ¿no? Así que tenemos que ser, además de esos dos términos que ha utilizado Pilar, tenemos que añadirle, creo yo, que otro, que es el de la generosidad. La generosidad en estos momentos es fundamental para que todos sepamos dónde estamos y sobre todo hasta dónde podemos llegar. Y creo que ahí sí que las miras siempre las hemos tenido muy cortas y debemos ser capaces de ver mucho más allá del horizonte que hasta ahora nos tenemos marcado y ser capaces de ver que el andalucismo puede ser una fuerza mayoritaria en Andalucía, ¿no? Por eso decía que tenemos que pasar de hablar más que de poesía, entre comillas lo de poesía, a ser más práctico y pragmático. Y desde mi punto de vista, el andalucismo tiene que empezar a hablar de economía, tiene que empezar a hablar en términos económicos. Si no hay una economía diferente, un tejido productivo diferente en Andalucía, y esto del COVID-19 nos está dejando, pues las vergüenzas al aire, en cuanto a que nuestro tejido productivo es absolutamente insostenible y además más frágil que en ningún otro territorio de Europa. Si no cambiamos ese tejido productivo, todo lo demás que queramos construir en Andalucía se cae por su propio peso. Ni es posible sostener, pues todo el tejido social. Me estoy refiriendo pues, a los elementos fundamentales de lo público, la sanidad, la educación, que ahora vemos tan en entredicho. Si no hay un tejido productivo fuerte, si no hay una economía fuerte, todo lo demás se cae como un castillo de naipes. Así que hablemos de temas con sustancia y creemos un programa, una estrategia política que hable en estos términos y además como prioritario.
Lo demás nos permite sostenernos pues, en lo que, bueno, en esa emotividad, en el sentimiento del andalucismo, pero realmente no nos lleva a ofrecer a la ciudadanía una opción política que tenga visos de ser mayoritaria. Y por supuesto, tenemos que hablar en términos claros y también diferentes en este sentido. Me explico. Debemos decirle a la gente que esta debe dejar de ser una economía subsidiada. Esta economía debe dar un paso adelante y sostenerse por sí misma. Y no digo que nosotros seamos los que queremos esta economía subsidiada, sino que es una economía evidentemente provocada por el que nos colonializa en estos momentos. Tenemos que empezar a reivindicarnos, a crear una economía propia que nos permita tener empleo, que es lo que más dignidad da a las personas, y un empleo sostenible en el tiempo, no un empleo temporal, que como bien se ha visto también ahora, pues Andalucía es el territorio europeo que más temporalidad tiene en su tejido empresarial, en su tejido, en el grupo de empleados actualmente. Evidentemente, nosotros estamos ahora mismo involucrados de Andalucía por sí en la creación de una vía andaluza. La hemos puesto en práctica desde hace unas semanas y esa vía andaluza tiene tres objetivos fundamentales. Uno primero, que es diseñar pues, un camino de la reconstrucción de Andalucía, un camino que debe ser además encorsetado, por decirlo de alguna forma, dentro de unos cánones fundamentales, que es el federalismo. Pues evidentemente debemos por todos los medios que esa opción política pues se centre evidentemente en la izquierda política y se centre pues en los términos que hasta ahora Andalucía por sí, desde que surgió como plataforma política y después cuando se transforma en opción política, en partido político, pues ha sostenido desde entonces, ¿no? Un segundo objetivo tiene que ser pues abrir esa vía andaluza a la participación de la sociedad civil, que hasta ahora, bueno, pues creo que se mantiene prácticamente al margen de todos los movimientos políticos. Creo que es el momento de dar por fin cabida a la sociedad civil y no solamente en el diseño de esta estrategia, sino en el desarrollo de la misma. Y también un tercer objetivo, que es abrir esa vía de diálogo con otras formaciones políticas. Es evidente que, como decía al principio, la generosidad debe ser clave en estos momentos, ¿no? En estos momentos donde la solidaridad interterritorial, a la que también se refería Pilar, es necesaria, pero en este momento nos estamos refiriendo a la necesidad de diálogo con nuestras formaciones más cercanas, con las formaciones andalucistas, que son muchas en este momento, como estamos viendo incluso aquí mismo hoy en este debate, y a la que además pues creo que es necesario añadir incluso algunas más, ¿no? A estos tres objetivos nosotros consideramos necesarios pues integrar 4 ejes transversales. El primero debe ser de la recuperación del territorio en la más amplio sentido de esta expresión, ¿no? Recuperación del... Por cierto, perdona. Perdón. 30 segundos. 30 segundos. Bueno, pues los enumero simplemente. La recuperación del territorio desde el punto de vista fundamentalmente de la sostenibilidad, la reconstrucción de los sectores públicos en Andalucía, que vemos que están devastados, la reorganización administrativa, que también vemos ahora como con esta pandemia, pues, pues evidentemente la escasez de recursos que tiene, y por último un punto fundamental en toda esta vía andaluza debe ser la redistribución de la riqueza y la generación pues de un mundo mejor para las generaciones.